Buenos días. Hoy nos toca el Salmo 46 y lo he titulado Ten calma. Es un salmo muy conocido, es un salmo para ser cantado y el título ya lo dice. Si tenéis vuestras Biblias ya veréis que dice debajo del Salmo 46: para el director del coro, cántico de los descendientes de Coré, entónese con voces de soprano. Daba las instrucciones de cómo tenía que ser cantado, ¿verdad? Bueno, dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Interludio. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Interludio. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Interludio. Bueno, aclarar que interludio en música es la parte de una canción que sirve como transición entre las dos partes de la canción. A veces también puede ser instrumental, sin letra o con letra, ¿verdad? Eso es lo que significa, nada más. Son instrucciones para el director del coro. A mí me sorprendía mucho cuando era niña y no sabía lo que era, y por eso lo aclaro ahora, lo de interludio. Bueno, vamos al grano. Pues este es otro salmo que es un gran canto de liberación y victoria, que fue entonado por los hijos de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo. Probablemente dirigido incluso el salmo, el coro, por María, la hermana de Moisés, o por lo menos los eruditos creen eso. Estamos de nuevo ante un salmo para ser cantado, un salmo con fines didácticos, para que el pueblo recordara las virtudes y maravillas de Dios con más facilidad que si solo escuchaba su lectura pública. El Salmo 46 es un salmo comunitario de confianza. Algunos eruditos sugieren que por el contenido del salmo y la manera en que está escrito, este salmo era cantado en la liturgia por comunidades judías o israelitas, posiblemente durante tiempos cuando la seguridad de Jerusalén se veía en riesgo por ataques de enemigos. De manera que estas comunidades cantaban este salmo como una confirmación de que Dios estaba en el trono en Jerusalén y que Él los protegería de estas amenazas. Ahora, no sabemos cuál es la situación concreta o la angustia que vivía el salmista, pero bueno, en general podemos ver que es un contexto de una profunda crisis, una situación catastrófica que le generaba muchísimo miedo y le hacía atravesar una gran tribulación, ¿verdad? Tribulación es cuando algo nos horripila, cuando es una prueba extrema, terrible, como si nos persiguiera un gran peligro, ¿verdad? Como una gran pesadilla que te persigue, pero es real, ¿verdad? Eso es una tribulación. Y el pueblo lo cantaba en esos momentos. Hay un texto que sorprende mucho, que está hacia el final del texto, y es la respuesta de Moisés al pueblo de parte de Dios, y decía: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré exaltado en la tierra. Este pasaje hace referencia al momento antes de que el pueblo cruzara milagrosamente el Mar Rojo. Los egipcios que estaban persiguiéndolos se venían acercando, y al ver esto el pueblo empezó a quejarse y a llorar diciendo: ¡ay, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto! ¿Acaso no había sepulcros allá para venir a morir en el desierto? Eso lo vemos en Éxodo 14 y verso 13, donde vemos que ante todas estas quejas
de los israelitas, Moisés les responde: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor peleará batalla por ustedes. ¡Qué increíble declaración! Quédense quietos, les dijo Moisés cuando tenían tan cerca a los egipcios que los perseguían. ¿Cómo no angustiarnos cuando viene la crisis, verdad? ¿Cómo vamos a pagar tal cosa? ¿Cómo voy a poder yo solo hacer esto? ¿Y ahora qué voy a hacer con la situación que tengo? Y Dios ve todo este alboroto en nuestra vida y nos dice: calma, calma, déjenme actuar. Déjenme ser Dios. Aclaro que cuando el Señor dice quédense quietos, lo que quiere decir es que confiemos en Él, que no nos desesperemos. No quiere decir que no hagamos nada. Los israelitas tuvieron que correr huyendo y cruzar el Mar Rojo, pero fue el Señor el que los salvó. Entonces, lo que está haciendo el salmista en el Salmo 46 es afirmar en medio de la crisis: no temeremos, porque recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado, recordamos quién es Él y sabemos que Él está en medio de nosotros. No olvidemos lo que Dios ha hecho, no seamos desagradecidos. Él no es como nosotros, tan variable, Él no cambia. Ahora, para nosotros, hoy, ¿qué nos puede decir este salmo? Bueno, sin duda, este es un contexto muy apropiado, por ejemplo, para nuestros hermanos que están viviendo guerras en Ucrania, en Israel o en Rusia. Seguramente ellos leen muchas veces este salmo, ¿verdad? Me imagino yo, para que les dé aliento, les dé paz en su vida. Y bueno, esta situación terrible de guerra, y si la cosa se complica, quién sabe, podemos llegar a vivirlo en otras partes de la tierra, ¿verdad? Aunque ahora mismo no estemos viviendo en carne propia en estos momentos una guerra, constantemente nos estamos enfrentando a situaciones que nos producen mucho miedo y que a veces nos mueven el suelo que pisamos, como por ejemplo una enfermedad grave, la pérdida de un familiar querido, desempleo, una crisis familiar fuerte. Son situaciones donde sentimos que nosotros no tenemos ningún control sobre lo que está pasando, y es posible que aun cuando enfrentamos estas situaciones no tengamos la suficiente confianza de afirmar: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, por eso no temeremos. No es fácil, ¿verdad? No es fácil decir esto. Y cuando digo de afirmarlo así, me refiero no como una mera frase, como un dicho, o tratando de convencernos a nosotros mismos, como lo hace, por ejemplo, la declaración positiva, sino teniendo la plena confianza de que así es. No es fácil. ¿Qué aplicaciones podemos encontrar en este salmo? Bueno, es posible que en estos momentos todavía no tengamos la confianza suficiente para afirmar esta declaración tan contundente, tan grande de confianza en Dios. Así que vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar a desarrollar el tipo de confianza en Dios a la cual nos invita este salmo. Y yo pondría el punto 1 como importante: recordar siempre lo que Dios ha hecho. Tenemos que recordar siempre lo que Dios ha hecho. Era un mandamiento de Dios a su pueblo. Por tanto, no era la primera vez que el pueblo de Israel enfrentaba una crisis. Muchas veces tenían crisis y bastantes historias que contar sobre los momentos en que Dios los rescató o los liberó de los egipcios, los sacó adelante, proveyó alimento, los alimentó en el desierto. Dios había mostrado muchísimo en exceso lo que podía hacer a favor de su pueblo. Tanto si llevas mucho como si llevas poco tiempo caminando con el Señor, estoy segura de que ya te ha dado razones para confiar en Él. Dios te ha dado muestras de lo que puede hacer. Así que no lo olvides, recuérdalo, tenlo en la mente. No olvidemos lo que Dios ha hecho, no seamos desagradecidos. Él no es como nosotros, Él no cambia, Él es fiel. Recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti?
Muchas veces lo que podemos decir son atributos de Dios o cosas que Él ha hecho, pero aún así nos quedamos cortos. Lo que podemos decir de Dios es lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras y de lo que hemos experimentado en nuestro caminar de fe. Cuando nosotros experimentamos lo que las Escrituras dicen de Dios, nuestra fe es fortalecida y es ahí que con más confianza que podemos afirmar. Recuerda quién es Dios. Punto 2. ¿Quién es Dios para ti? Lo que podemos decir son atributos de Dios o cosas que Él ha hecho, pero aún así nos quedamos muchas veces cortos. Podemos decir de Dios lo que Él ha revelado de sí mismo en las Escrituras, de lo que hemos experimentado en nuestro caminar de fe. Podemos decir que es un Dios de amor, de misericordia, de justicia, muchos atributos de Dios, ¿verdad? Pero cuando nosotros experimentamos lo que las Escrituras dicen de Dios, nuestra fe es fortalecida y es ahí con más confianza que podemos afirmar también: Dios es mi proveedor, Dios es mi sanador, Dios es mi amparo y mi fortaleza. El salmista presenta a Dios como todopoderoso, protector y guardador, porque sabía él que ya se había manifestado Dios de esta forma con el pueblo de Israel. Esa era su seguridad. Las crisis son grandísimas oportunidades de conocer más y mejor a Dios. Yo creo que lo mejor que nosotros podemos sacar de las crisis y del sufrimiento es la oportunidad de conocerlo, pero de manera más personal. Fíjate que el Salmo no dice que no va a pasar absolutamente nada, sino que en medio de la crisis Dios va a obrar. A veces nos han vendido la idea de que seguir a Jesús significa que nunca vamos a sufrir, como lo hace la famosa secta brasileña Pare de Sufrir, ¿verdad? Jesús jamás dijo eso, sino que dijo lo contrario: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendríamos que preguntarle a los apóstoles o a los primeros discípulos o a los mártires qué pensaban ellos de esa idea, que nunca irían a sufrir, ¿verdad? Si la crisis y el sufrimiento siguen llegando a nuestras vidas, la diferencia es que ahora el Señor camina con nosotros y nos levanta, y nos anima y nos fortalece. No desperdiciemos las crisis ni el sufrimiento, son el espacio perfecto para conocer quién es Dios. Y cuando vuelva la crisis, nuestra fe estará más fortalecida y estaremos más dispuestos a confiar y a aprender de Dios. Así que el salmista finalmente nos invita a temer a Dios, que está sobre cualquier cosa que pueda sobrevenir o preocuparnos. Dios es más grande que cualquier miedo o pánico, ya sea el COVID, una situación económica difícil, una crisis familiar, un grupo armado terrorista o incluso una guerra. ¿Y si la crisis llega con fuerza a mi vida? Pues brevemente, el Salmo me invita a recordar primero que hay una orden de parte de Dios: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, no se angustien, ustedes ya saben quién soy y lo que puedo hacer. Por lo tanto, no tomemos decisiones alocadas, no nos desesperemos y hagamos cosas equivocadas. Por otro lado, el Salmo me invita a declarar como hizo el salmista: el Señor Todopoderoso está conmigo, mi refugio es el Dios de Jacob. O si fuese de forma comunitaria: el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Podemos confiar y dar gracias a Dios porque Él es nuestro ayudador, siempre presente, quien se interesa lo suficiente como para compartir sus recursos ilimitados con nosotros. Dios siempre está cerca, incluso más cerca de lo que nosotros podemos estar de Él. Debemos dar gracias porque Dios también es nuestra fortaleza o nuestro poder. La misma palabra que Jesús usa en Hechos 1:8 cuando promete darnos poder con la venida del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. El salmista no niega la gravedad de las tribulaciones que está viviendo, ni niega los miedos que sufre en tiempo de angustia, vengan de una catástrofe, una guerra, una crisis financiera, una depresión, una enfermedad o lo que sea. Acepta la realidad de sus sentimientos y busca ayuda donde él sabe que solo puede encontrarla, en el Dios que todo lo puede. También hoy en día estamos enfrentando catástrofes naturales en muchas zonas, en muchos países, guerras,
no muy lejos, en Europa también, terremotos, pandemias, miedos, sea lo que nos espante. Muchas cosas, ¿verdad? Muchos miedos. Exactamente en esta clase de situación encontramos a nuestro ayudador, que es aún más grande que cualquier problema o miedo. Encontramos a nuestro Dios, que es nuestro amparo y fortaleza. Él siempre está cercano y presente. Señor, permite que podamos percibir ahora tu presencia consoladora y tu poder que nos sostiene. Muéstranos que estás cerca y que eres fuerte para sostenernos de cientos de maneras distintas, tanto grandes como pequeñas. Gracias por prometernos tu presencia y tu poder cuando enfrentamos pruebas que nos afectan de cerca, tanto a los que nos rodean como a cada uno de nosotros. Gracias por dejarnos la promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Estás con nosotros y a nuestro favor, porque solo tú eres nuestro ayudador, nuestro proveedor, nuestro salvador. Ayúdanos a vivir más confiados en ti. Ayúdanos a saber, a estar quietos y a tener paz mientras esperamos tus respuestas a nuestras necesidades. Aumenta nuestra fe, Señor. Queremos conocerte más y mejor para saber todo lo que podemos esperar de ti en cada circunstancia que vivamos o en los peligros que nos toque vivir. Gracias por estas enormes promesas que nos dejas hoy. Ayúdanos a recordarlas en tiempo de necesidad. Amén.